Bien, estamos con Ignacio Juncos, integrante del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad, OTES, para un colectivo de economistas cordobeses muy jóvenes, para profundizar un poco esta llegada de algunos cordobesistas, en particular de Osvaldo Giordano, que en el día viernes que estamos realizando esta entrevista, ya se confirmó que va a integrar, va a ser el titular de ANSES en el periodo de Javier Milei. Te pregunto, Ignacio, arranquemos quizás un poco sobre la cuestión de la deuda externa, porque la cuestión económica, sabemos que el Ministerio de Economía va a estar a cargo del maestro de las finanzas de Mauricio Macri, por lo menos así lo define él, Luis Toto Caputo. Hay mucha discusión en Córdoba sobre cómo es la deuda externa, del cual Giordano, que es el ministro de Finanzas, tiene un rol preponderante. Vos, sea vos o desde OTES, ¿cómo analizan esta cuestión de la deuda externa provincial cordobesa? Bien, ahí es interesante ese punto porque efectivamente, sobre todo en el periodo desde entre 2016 y 2018, Córdoba tomó una cantidad de deuda externa muy grande y además esa deuda que tomó, digamos, la gran mayoría fue en dólares. Si uno mira la dinámica del proceso, de la velocidad a la que se endeudó, en cómo se endeudó, que fue con títulos públicos en el exterior, en cuánto le duró ese endeudamiento, que fueron 2 años hasta que se le acabó el acceso a los mercados internacionales, etcétera, las características de ese endeudamiento de la provincia de Córdoba son muy similares a la del gobierno macrista en ese momento a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, digamos que en algún punto es coherente que Giordano sea parte de este gobierno de Milei, donde la rama de los ministerios económicos y los distintos cargos relacionados a la economía parecen estar bastante captados por personas afines al macrismo, digamos. Tiene una forma de pensar, o por lo menos una forma de actuar cuando estuvo al frente en ese periodo, muy similar a lo que fueron los economistas macristas. Entonces, en ese sentido, nos sorprende en algún punto que Caputo esté alineado con Giordano y el resto del equipo. Ahora, los bonos de deuda que tiene la provincia se destinaron para solventar obra pública, ¿no? Que curiosamente es un tema que quiere eliminar Javier Milei. Sí, eso es cierto, digamos, la gran mayoría de la deuda que tomó Córdoba fue para los gasoductos troncales y en parte también para la circunvalación. Después hubo otro que fue para refinanciar deuda vieja. El punto es que más allá, digamos, de la utilidad o no de esas obras, el endeudarse en moneda extranjera, cuando, digamos, la provincia no tiene acceso a dólares por sí sola, sino que depende del Banco Central. Y segundo, el nivel de irresponsabilidad de ese endeudamiento que en 2020 Córdoba tuvo que renegociar su deuda porque no podía pagarla. Es decir, una deuda que se tomó en 2016, 2017, la gran mayoría de las emisiones, algo en 2018, ya en 2020 era insostenible, digamos, un proceso de endeudamiento que se agota en muy corto plazo. Y no solo eso, sino que esa deuda que se renegoció en 2020, de vuelta, o sea, Giordano toma la deuda en primer lugar, es parte del proceso de renegociación en 2020. Ahora en el presupuesto 2024, ya con la nueva gestión provincial, está estipulado que va a volver a renegociar su deuda, Córdoba. Es decir, que el proceso de renegociación que hizo tampoco logró solucionar, digamos, darle sostenibilidad a la deuda, sino que a 3 años, 4, de haberla renegociado, vamos hacia una segunda renegociación, que no sabemos en qué plazo, en qué condiciones va a ser, en qué plazos, en qué moneda, cómo en el contexto que tiene Argentina de alta volatilidad, con un gobierno como el de Milei, que probablemente traiga más inestabilidad. ¿Cómo vamos a hacer para renegociarla? ¿Qué costo le va a traer a la provincia? Entonces, eso es parte de la responsabilidad de Giordano en su gestión a cargo de las finanzas provinciales, que estuvo 8 años al frente. Ahora, Giordano, cuando le consultan sobre el tema de la deuda externa provincial, dice que no es tanto el valor nominal si se lo compara en todo lo que tiene la producción de Córdoba, digamos. ¿Es algo a tener presente, digamos? Sí, sí, de eso nosotros en su momento hubo un intercambio cuando Cristina Fernández de Kirchner salió a hablar de la deuda de Córdoba. Giordano salió a decir que no era así, que la vicepresidenta desconocía la realidad de Córdoba, y ahí desde OTES hicimos
alguna declaración, buscamos para mostrar los datos de que primero, o sea, un hecho objetivo que muestra que esa deuda es difícil de pagar es que la tiene que renegociar. Si vos la pudieras pagar a la deuda, ¿por qué en 6 años la renegociaste una vez y la vas a renegociar de vuelta? Y segundo, están los montos de los vencimientos. Córdoba en 2021, antes de renegociarla, tenía que pagar en un año 1.000 millones de dólares, lo que era imposible para las finanzas de Córdoba. Por lo tanto, la renegoció en 2020 y ahora ya 2023 tuvo pagos de deuda Córdoba y 2024 crecían, por eso la renegociación. Y ni hablar de que más allá del ahorro fiscal que tiene la provincia, etcétera, a la hora de acceder a los dólares, digamos, es jurisdicción, por ejemplo, del Banco Central. Hubo una discusión hace un tiempo de si el Banco Central les iba a permitir a las provincias acceder a las divisas para pagar esa deuda. Entonces, más allá de que los montos son significativos, que los plazos son cortos, ya el hecho de poder, Córdoba, por más que tenga, digamos, los ahorros de Córdoba son en pesos, no tiene la certeza de acceder a esas divisas, más en un contexto como el que tiene Argentina de fuerte escasez de dólares. Entonces, creemos realmente que minimizar el peso de la deuda y la insostenibilidad de esos pagos no tiene fundamento económico. Ahora, vos mencionaste que parte de la obra pública de los gasoductos en particular se financió con deuda. Creo que parte de los bonos, precisamente cuando casi se declara en default en la provincia de Córdoba, en el 2020 era, si no, 2021 más, bueno, en parte eran bonos para solventar o que estaban ligados para sostener los gasoductos. Me acuerdo que cuando asumía Macri y creo que estaba Caputo metido ahí en el área de finanzas, Macri habilitó la entrega de fondos del ANSES para ayudar a Schiaretti en solventar las obras de los gasoductos, me acuerdo. Y ahora lo tenemos en esta situación donde su ministro de Finanzas va a estar trabajando mancomunadamente quizás con Caputo, solo que en el área de ANSES. Los analistas políticos están señalando que el hecho de que ahora Giordano esté manejando los fondos jubilatorios tendría ligazón con la caja de jubilaciones provincial, que Schiaretti logró ese acuerdo con Milei para oxigenar las arcas jubilatorias. ¿Vos cómo lo ves eso? Sí, eso es interesante porque, digamos, entre otros, pero uno de los reclamos que viene haciendo Schiaretti como eje de su campaña y en esta idea del cordobesismo, de diferenciarse del peronismo nacional, uno de los ejes es la caja de jubilaciones de Córdoba y cómo ANSES no le transfiere lo que corresponde a las provincias. Digamos, este es un conflicto que data de largo tiempo, desde más o menos la década de los 90 y la discusión de armonización de las cajas. Es cierto que sobre todo lo que es 2022 y 2023, los fondos que recibió Córdoba son menores a los que debería recibir según el déficit reconocido por ANSES. Una cuestión de que el déficit se calculó, digamos, ANSES te calcula un déficit de cuánto sería tu déficit si vos tuvieras las mismas normas que las cajas nacionales. Te calcula ese déficit y ese monto te lo transfiere. La última vez que se hizo ese cálculo fue en 2021, entonces se está transfiriendo el mismo monto nominal. Bueno, con la inflación que hemos tenido en los últimos 2 años, efectivamente Córdoba recibe menos. Ahora, la pregunta es, con Giordano como a cargo del ANSES de un ministro, de un gobierno como el de Milei, donde ya viene avisando que va a recortar el gasto todos los lugares que pueda. ¿Realmente va a poder atender esta demanda? Esta demanda que viene trayendo Córdoba hace tanto tiempo y que es insalvable y que ha hecho que Schiaretti no se pueda pronunciar en un balotaje ni aún con la extrema derecha del otro lado. Bueno, ¿realmente ahora esta asociación con Milei va a traer a Córdoba, le va a traer mayores fondos desde ANSES hacia la caja de jubilaciones? Yo creo que eso está por verse, la verdad habría que... veo difícil o hasta que no lo vea me resultaría medio complicado de que Giordano pueda conseguir que se le enfíen efectivamente los fondos que Córdoba solicita en un contexto donde el gobierno va a estar tratando, el gobierno nacional, de bajar el gasto por todos lados. Ahora, ¿y no podría ser que, por ejemplo, el hecho de que estamos viendo que varias figuritas de Milei al final no van a ejercer varios ministerios en una pulseada con Macri? ¿No será que el hecho de que Giordano, al estar ahí, no solamente facilite resolver el déficit de la caja de jubilaciones, sino incluso entregando fondos públicos para que Córdoba, en este caso de la mano de Martín Yarlora, pueda
seguir lubricando obra pública sabiendo de que hay pronósticos de que Yarlora está pensando ser candidato a presidente de acá a 4 años? Y pues, es una posibilidad, digamos, yo lo que veo complicado, digamos, es que efectivamente, en un contexto de reducción del gasto público en todos los aspectos, logre realmente, porque digamos es un monto significativo el que tendría que aumentar para llegar a lo que reclama Córdoba. eh, si bien ha ido variando y ahora está en uno de los momentos donde en términos reales menos recibe Córdoba, tampoco es que con el macrismo todo este problema se solucionó. Si uno mira los montos de coparticipación, ya más en general, que recibía Córdoba durante el macrismo, estuvo la ley esta de la Corte Suprema, perdón, la resolución de la Corte Suprema en 2015, donde se le envió más fondos a Córdoba, pero después eso empieza a caer en términos reales. Digamos, tampoco es que Córdoba durante el macrismo recibió todos los fondos que reclamaba o que incluso terminó en 2019 recibiendo menos fondos de lo que recibía en 2015, en términos reales. Entonces, creo que este es el argumento, digamos, del schiarettismo para plasmar algo que es ideológico, digamos, que están en contra de lo que ellos llaman kirchnerismo, que es prácticamente todo el peronismo que no es el PJ cordobés, y tienen una alineación ideológica con Cambiemos, y bueno, y pareciera en este momento también que con el gobierno de Milei, lo vimos en el modelo de gestión de Córdoba, sobre todo 2015-2019, donde se vio que fue muy equiparable a lo que se hacía a nivel nacional en términos de endeudamiento. Si vemos cómo creció el agro y decreció la industria en muchos de esos años, el gobierno cordobés se pareció mucho por momentos al gobierno macrista. Entonces, en ese sentido, creo yo personalmente que es por donde viene este alineamiento de Giordano con Caputo, digamos, que parece ser el que va a coordinar todo esto. Bueno, para ir cerrando, sé que estuvieron analizando el presupuesto 2024, vos lo has mencionado, pero ahora estamos hablando de un gobierno provincial que no va a ser Schiaretti, sino Martín Yarlora, del cual se está hablando mucho sobre aparentemente un Yarlora que quiere estar más empoderado, que no estar ser un sumiso de Schiaretti y encima con expectativa de querer ser presidente o incluso disputarle el peronismo a Axel Kicillof, por ejemplo. Notes cómo cree, de lo poco que hay, ¿no? ¿Cómo la ven en la economía cordobesa, por lo menos en base al presupuesto ya aprobado? Bien, el presupuesto, como lo presentó el mismo Yarlora en su momento, desde la nueva gestión, se presentó como un presupuesto austero, donde hay una reducción del gasto en 4 puntos aproximadamente, 4% en términos reales. Sí es verdad que dentro de los rubros del gasto, cuando uno mira servicios sociales, tiene un crecimiento y que es explicado principalmente por educación y salud, y especialmente son programas que están destinados a pago de salarios, digamos, pareciera haber una intención de recomponer la situación, que además ha sido muy conflictiva, sobre todo con el de salud, de recomponer los salarios en esos sectores y que haya una mayor inversión en ese punto. Sin embargo, hay otros rubros donde no parece que hubiera una voluntad de hacer algún giro en el gobierno. Por ejemplo, el presupuesto en vivienda cae mucho. Después, por ejemplo, si miramos ambiente también, el gasto que se presupuestado para saneamiento ambiental es más bajo que el año pasado y ya venía cayendo. Y digamos, el problema que tiene Córdoba con el incendio, con el bosque nativo, etcétera, no parece haber ahí un cambio de gestión. Y eso que se está haciéndose en estos momentos, la Cumbre Mundial de Economía Circular, mientras estamos hablando. Sí, bueno, eso ya es realmente, digamos, te muestra que un menor presupuesto de saneamiento ambiental, desde mi punto de vista, acompañado con un no posicionamiento ante un candidato a presidente, ahora electo, que niegue el cambio climático, y a las 2 semanas organizar una cumbre de economía circular, por momentos pareciera que es más una cuestión de marketing que de otra cosa, pero bueno, hay que ver después cómo se plasma todo esto en presupuesto. El giro que sí pareciera haber, o por lo menos lo que es novedoso respecto a los últimos años, es este crecimiento en el presupuesto sobre todo de educación y salud, que no había en los años anteriores de Schiaretti. Aunque aclarando eso, que en otros rubros de servicios sociales, como por ejemplo vivienda, sí había un recorte, pero habría que ver, digamos, cómo va a suceder ahora, y sobre todo, creo yo, nosotros siempre sostenemos que
este relato de, bueno, del peronismo cordobés de Córdoba empuja, nosotros somos la producción y el trabajo, y Córdoba le puede ir bien. Si es muy difícil que si el país se sume en una crisis económica, eso no impacte en Córdoba, digamos. Las variables macroeconómicas las determinan la realidad nacional. Entonces, en este contexto, digamos, más allá de las intenciones o no que tenga esta nueva gestión, si el país se sume en una crisis económica, es muy difícil que Córdoba no vaya del mismo lado. Entonces, desde mi punto de vista, esta actitud que tiene a veces el peronismo cordobés de cuidamos nuestra quinta, o bueno, esta es nuestra posición, después que en algún momento eran el kirchnerismo y el macrismo, vean quién gobierna, en este caso, bueno, estaba Milei, y no nos metemos, creo que no tiene sentido después cuando vas a los datos, digamos, no te podés abstraer de quién está a cargo del Estado Nacional. Eso es un hecho. Ignacio Juncos de OTES, muchas gracias por la entrevista. No, ustedes que anden bien.